Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet. Y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casella desde las Antípodas, en Sydney, Australia. Miguel, un abrazo gigante, ¿cómo estás? Abrazo, a medio café, ya tú sabes. A medio café, pues buenísimo. Allá son como las 7 de la mañana, ¿verdad, Miguel? Del jueves. 7:01. Exactamente. Del jueves nuestro, usted cuando escuche este programa puede ser que sea otro día, pero básicamente imagínese que en Australia comienza el año, cuando se celebra el año, así que es el otro día. La primera celebración del año es por allá. Así que estamos bien contentos por el lado de los invitados y de escuchar tu voz, Miguel, y de tener otro programa aquí en Puerto Crítico. Y por otro lado, pues hay muchísimas cosas pasando. Queríamos empezar con un tema y de repente pues la historia, la vida se impone. Y hoy pues ya sabemos quiénes componen la junta que va a dirigir todas las decisiones económicas, políticas de Puerto Rico, obviamente con sus matices, pero obviamente sabemos que pues la junta que se impone, la Junta de Control Fiscal, con todos sus representantes, dos de ellos que me parece dirigieron el banco gubernamental, uno de ellos bajo Fortuño. Es muy interesante cómo se reproducen personas que ya estuvieron en el gobierno y que fueron influyentes en la situación en la que estamos. Y bueno, y de alguna manera, pues, no, de muchas maneras están ahí. Y también ha ocurrido algo muy importante fuera de Puerto Rico, que es la destitución de Dilma Rousseff como la presidenta, como presidenta en función de Brasil, por un proceso pues que ya sabemos que ha sido muy antidemocrático. Y bueno, hoy el Senado básicamente votó a Dilma Rousseff de la presidencia en Brasil y habla, me parece a mí, en una parte de lo que significa, o me parece, y veremos qué piensan los invitados, es precisamente la hegemonía del capitalismo neoliberal y su absolutismo o totalitarismo, mejor dicho, básicamente su naturaleza antidemocrática. Y con nosotros tenemos a dos invitados que me parece que nos parecen que son fundamentales para hablar de estos temas. Con nosotros tenemos a Argeo Quiñones y a Carlos Pavón, quienes han estado con nosotros anteriormente y de alguna manera pues es la primera vez que lo tenemos juntos. Sí han estado juntos en un programa, ¿cómo es que se llama? Hilando Fino. No, Vía Pública. En Vía Pública, en el programa de radio de la Universidad de Puerto Rico. Y de ahí, pues nos parece que han salido varias conversaciones importantes. Reconocemos a Vía Pública y queremos profundizar en unos temas. Así que como primera pregunta o digamos comentario, tenemos este contexto global, tenemos un contexto donde ya vimos que hay un proceso de desdemocratización, por llamarle así, a falta de mejor término, que se está viendo alrededor del mundo. Lo vemos en América Latina, lo vemos eso lo ven por allá arriba, lo vemos en América Latina, lo vemos en Europa, lo vemos en todas partes. Un proceso donde la votación, digamos, la democracia representativa, la democracia liberal, va erosionándose a un nivel brutal
y las decisiones que vienen desde el capital financiero pues son las decisiones que terminan gobernando diferentes esferas los países, ¿no? Por un lado. Me pregunto, uno ve lo que está ocurriendo, la Junta de Control Fiscal, uno ve el rol del capital financiero ahí, uno ve también el rol del capital financiero en procesos como lo que está pasando en Brasil. Ustedes han tomado posiciones bien complejas en comparación con otras posiciones del patio que le han achacado todo o casi todo a la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos por un lado. Y por otro, en el caso de Argeo, aunque también pues podríamos añadir a Carlos ahí, pero en el caso de Argeo ha sido también contundente en reconocer que esto no se trata nada más del neoliberalismo o del colonialismo, sino que también ha habido unas dinámicas de corrupción local, por llamarle así. Ahora, tanto en Puerto Rico como, me imagino, en Brasil. Porque son los dos ejemplos que estoy usando por el día de hoy, que ha sido contundente en eso. Les pregunto y pienso, dentro del neoliberalismo, obviamente, ¿cómo uno define lo que es neoliberalismo? Pues tendrá que ver cómo interpreta la realidad, y me pregunto, ¿estas prácticas de corrupción también podríamos insertarlas dentro de ese análisis neoliberal que ya es una tendencia global? Es decir, esta agresividad por lo privado, por la ganancia, por el chanchullo, por el quítate tú para ponerme yo, por la financiación de las campañas políticas y eso todo lo que conlleva. Es decir, o sea, si bien es cierto que hay todas unas dinámicas locales de personas con nombre y apellido que deciden ser corruptas, por llamarle así, ¿acaso no esto también va con toda una cultura de empresarismo individual a la mala y que de alguna forma pues reproduce este tipo de relación? Empiezo por ahí porque no sé si, es decir, o sea, hasta qué punto podemos achacarle esto a una dinámica colonial, neoliberal, de corrupción local, y hasta qué punto pudiéramos separarla o no. Hay un comité para evaluar la respuesta a tu pregunta. Sí, yo no sé si... No lo hay. Ya veremos. Porque, primero que nada, un saludo muy cordial a todos ustedes y a las personas que nos escuchan y al compañero en Australia ya a las 7 de la mañana. El día de hoy, cuando uno hace un análisis de composición de lo que está pasando, pues ciertamente el neoliberalismo ocupa un lugar muy especial, pero yo creo que hoy en día como que refleja un proceso de descomposición institucional a escala global, en mayor o menor grado, que viene desde la gobernanza en Europa, la posibilidad que sigue unida, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Puerto Rico, que uno donde quiera como que mira, ¿verdad? Hay una especie como de sistemas como volando en canto, como una explosión, porque esto de Brasil no se queda aquí, y lo que está pasando en Venezuela, y entonces en Estados Unidos, la visita de Trump a México con Peña Nieto, y Peña Nieto acusado de plagiar la tesis en Harvard. Tú sigues por ahí, tú ves. Y entonces nombran los miembros de la Junta y prevalecen los republicanos, que aunque sean puertorriqueños, son neoliberales. Y entonces aquí es un buen momento para también evaluar esta cuestión. Hay representación de puertorriqueños ahí, por lo tanto no se asusten, porque si son puertorriqueños tienen que ser buenos. Como Goya, ¿verdad? Entonces son puertorriqueños y van a tener pues un buen entendimiento de lo que pasa en Puerto Rico, pero entonces viene alguien como Carlos García, que dirigió el BGF, que fue de los que elaboraron y ejecutaron la Ley 7 y todo el Plan Fortuño, y que manejaron los 7,000 millones de dólares de ARRA. Cuñado de Pierluisi. Cierto. Está el García, que dirigió el Banco de Fomento, y está el Carrión,
que es cuñado de Pierluisi, creo. Pero sí, un cuñado de Pierluisi. Y hay un García, y hay otro que Sánchez, me corrige. Podemos buscar los nombres ahora porque... Que fue bajo Hernández Colón, o Volpi. Ese González. Ese González. Que cuando tú introduces... Y que estuvo a cargo del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Sí. Wow. Sí. O sea que hay banquero central de Puerto Rico, que es BGF, del PNP y del PPD. Sí. En el caso del último que hacía alusión, García, fue la Ley 7, fue la emisión de más de $10,000 millones de bonos de Cofina, fue el manejo de los 7,000 o gran parte de los 7,000 millones de dólares de ARRA. Tiene dos funcionarios que operaron bajo gobernadores que son clave en el continuum del tiempo en esta crisis. Hernández Colón, Luis Fortuño. Sí, son claves definitivamente, y son claves en cuanto al ajuste neoliberal por el cual lleva montado este país por buen tiempo. Lo que pasa es que de 2006 para acá, para tomar una fecha, ¿verdad? Ese ajuste ya no es intermitente, es continuo y cada vez más fuerte. Antes de eso, pues hubo momentos en que lo ajustaron, lo hicieron y soltaron. Hernández Colón era un estatista cuando estaba en la gobernación, 72-76, y de momento se convirtió en neoliberal con el informe Tobin. Eso es otra complejidad, ¿verdad? Romero Barceló fue neoliberal también y llevó hasta el hueso a las corporaciones públicas y se fue contra la gente pobre y así miedo. Cerro Maravilla, dejó las 84 plantas de agua bajo arresto por la EPA, que después entonces ahí fue que metieron lo de la crisis del agua y trajeron las compañías francesas privatizadoras, y por ahí luego podemos articular un registro más riguroso si quieren, pero la idea es que aunque sean republicanos, aunque sean demócratas, yo creo que muchos de ellos comparten elementos del neoliberalismo en mayor o menor grado. No sé si Carlos... Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que diría, es algo que vengo pensando hace algún tiempo y discutí este lunes un poco en el programa de Vía Pública, que el anfitrión es Roberto Gándara, en el que hemos participado Argeo Quiñones y yo, y productor. Es que yo creo que vamos a empezar a necesitar hilando finos el nombre de otro programa de Radio Universidad, que el anfitrión es... y productor es Javier Colón. Pero creo que, usando la metáfora de ello, vamos a tener, creo yo, que empezar a hilar más fino sobre el asunto del dominio neoliberal, porque es que yo creo que hay que analizar un poco más estructural y coyunturalmente qué está pasando con el neoliberalismo. Y si uno mira globalmente, América Latina, Europa y Estados Unidos, yo creo que es un momento donde la llamada dominación neoliberal, la década de pleno apogeo neoliberal sin alternativa, se ha ido quebrando y están apareciendo muchas fisuras y grietas, y algunas no son muy bonitas. Y yo trataba de hacer la distinción en este programa entre neoliberalismo y neoconservadurismo. Se ha tendido a pensar que es lo mismo. Trump, siendo un neoconservador, no está, creo yo, en sintonía con las tendencias centrales del neoliberalismo. Y eso es parte de su pelea. Y el Brexit no es neoliberal, es neoconservador, y la pelea es con el neoliberalismo. Y si tú sigues viendo los casos por caso, aquí por la derecha, en términos culturales y sociales, raciales, étnicos, hay una reacción, una involución, un auge del nacionalismo, el neonacionalismo, la xenofobia, el racismo, que es una reacción a las políticas centrales del neoliberalismo. En Europa está clarísimo, en Estados Unidos hay algo de eso, hay una tendencia. Entonces, de momento, uno ve el caso de Brasil, donde acaba el Senado brasileño de destituir a la presidenta, de un cuerpo completamente corrupto, que se ha documentado la corrupción masiva y endémica de los parlamentarios, de los que la encausaron, del vicepresidente, del Senado, de la Cámara, todo eso. Pero también hay análisis de gente a la izquierda del PT, del Partido de Trabajadores en Brasil, que te dicen que el gobierno de Lula y de Dilma ha sido el gobierno que ha producido el mayor nivel de desigualdad social, o lo ha agudizado en Brasil, y que han surgido una capa de megamillonarios impresionantes, y que ellos han hecho unos consorcios, unas alianzas con el capital
financiero y global. Entonces, de repente, ahí yo digo, bueno, yo tendría que pensar más e investigar más si se trata del neoliberalismo tumbando a Dilma, cuando de repente, a pesar de los pesares y paradójicamente, el PT parece que ha sido una plataforma en su encarnación desradicalizada para la inversión y la extracción y la explotación neoliberal en Brasil. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una fuerza centrífuga operando ahora, creo yo, en el panorama internacional, que lo hace mucho más complejo, porque también por la izquierda hay entonces desafíos al neoliberalismo anticapitalista, o por lo menos antineoliberales de corte izquierdista. Las derechas parecen ser más fuertes en Europa, en Estados Unidos, y de repente aquí llega una junta neoliberal y uno dice, ¿y aquí qué está pasando? La derecha siempre ha sido bien fuerte en Puerto Rico. Por eso, exacto, uno dice, ¿qué está pasando? Porque aquí llega todo tarde, Entonces, de momento, ¿será que aquí ahora viene a centralizarse la implantación de políticas neoliberales en el momento en que el neoliberalismo está entrando en crisis dentro de las competencias y las rivalidades intercapitalistas? Porque esto es lo que voy. Capitalismo contra capitalismo, capitalistas contra capitalistas. Donald Trump, pues no estamos hablando de un capitalista que está en contra de política. ¿Quién defiende el proyecto central, global, transnacional, neoliberal en Estados Unidos? La candidatura de Hillary Clinton, que se está definiendo como de centro derecha, apelando a la continuidad y a la estabilidad y a la cuestión multicultural y más tolerante y reconoce más las diferencias, y de repente está cuajando un centro bien a la derecha, apelando a los republicanos que también se pueden apuntar en ese proyecto neoliberal, y los desafíos vienen de Trump, de Bernie Sanders, del Partido Verde, de la izquierda, pero la que yo creo representa cristalmente lo que ha sido el establishment neoliberal es ella. Los desafíos no son neoliberales necesariamente. Entonces, para mí es un momento de mucha, no solo incertidumbre, sino de muchas preguntas, porque estos quiebres, algunos vienen por la izquierda, pero demasiados vienen por la derecha, y una derecha mucho más extrema y radical. Y de repente uno no sabe entonces cuáles son los enfrentamientos claramente que están ocurriendo. Por lo tanto, simplemente resumo, es decir, neoliberalismo impera, pero no impera como en los 90, y hay unos desafíos contradictorios que vienen del mismo seno de otros sectores capitalistas y de otras fracciones políticas. Por ahí para mucho. Vamos por una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Miguel y con Argeo en reacción, y después Carlos. Un abrazo. Seguimos. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Lo Banana. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Y regresamos a Puerto Crítico con Argeo Quiñones y Carlos Pavón, hablando de hoy, nuestra realidad contemporánea. Miguel. Pues mira, yo encantado que estemos hablando de matices y que en estas definiciones de amigos y de enemigos y de amenazas y desastres ya no podemos claramente identificar pues
quién es quién o qué es qué. Me parece que eso es importante, pero no sé, me preocupa que en el arroz y habichuela cotidiano, y sé que es una expresión complicada, los matices tienden a desaparecer, y las cosas que movilizan o desmovilizan pues son explicaciones mucho más sencillas, que son las que terminan siendo pues o monopolizando la percepción de lo real, de qué es lo que está pasando, deja de pasar. En lo que se discute en Puerto Rico, el gobierno local malgastó o malversó en todos sus turnos al bate en la gobernación unos recursos. El pueblo se siente traicionado por ese gobierno y le imponen, pero no desde la perspectiva del pueblo, esa no es la narrativa, el Estados Unidos frente a esa especie de tragedia administrativa nacional, nos impone un grupo de individuos que algunos incluso tienen vínculos con Puerto Rico, por lo cual parecería que también la tesis de que desde Puerto Rico vino la petición de que por favor tráiganos este nuevo gobierno sin gobierno por imposición. Y de momento vino esta gente, vienen a resolvernos el problema. Son gente que se destacan sus historiales económicos, en derechos corporativos, en dirección de agencias y demás. Son unos técnicos y se nos venden como expertos que vienen a resolver lo que los tontos de nuestro gobierno o los pillos de nuestro gobierno no pudieron resolver. Y ahí tienes un país que ya tiene, independientemente de todos los matices que querramos traer, legítimos todos, pero tienes un país cuya explicación oficial es mucho más sencilla y ya resolvió que esta junta es tremenda idea, salvo pues unas minorías que nos oponemos de distintas maneras, pero pues cómo uno dialoga con esa especie de consenso que ya tiene hasta fuerza hegemónica. ¿Cómo uno dialoga con eso? O sea, ¿cómo desbancamos, digamos, esa noción tan sencilla? Porque pues, el problema es de irnos a todos los matices y seguir desmenuzando los players y demás, fantástico, pero la explicación que prevalece en Puerto Rico para justificar esto es muy sencilla. Esto es culpa de nosotros, y aquí pues qué bueno que viene un gobierno sin el gobierno. Esa es una. Lo segundo que iba a decir, con el chiste este de que yo vivo en el futuro, muchos de este cuadro que estamos narrando aquí, de qué va a ser el futuro, hacia dónde nos dirigimos, yo lo estoy viendo ya en Australia clarísimo. O sea, aquí se ha normalizado la idea de que hay que irle quitándole poderes a la gente paulatinamente, y el modelo, digamos, de gobierno y de economía que Australia va emulando se parece muchísimo a China y a los gobiernos asiáticos en general. La idea de que tienes unos capitalismos manisueltos y tienes unos estados pues que son responsables, digamos, de quitarle a la población de espacios democráticos, de erosionar la democracia según la entendemos, y en general la actitud de la población es muy parecida a la de Puerto Rico, una especie de aplauso o indiferencia o entendimiento de que esa es la lógica que es y que aquí no hay oposición alguna y que esto es un sentido común crónico, del cual no hay necesidad ni siquiera de quejarse. Hay una inevitabilidad en lo que está ocurriendo. No sé cómo lo ven ustedes, pero me gustaría que nuestras explicaciones también pudiéramos conversar con un público general que hace tiempo decidió que esto es tremenda idea, que la Junta llegó y que es fantástico. Y ya no creo que se sostiene el argumento de que es que el Nuevo Día nos está lavando el cerebro, que nos tienen desinformando. O sea, yo creo que esto es más complejo, bueno, lo que pasa, Miguel, o más sencillo. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales, y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando, y yo creo que traducir la arroz y habichuela, pues yo por lo menos no me considero traductor de las arroz y las habichuelas. Eso sería lo primero que te diría. Pero ¿cómo dialogamos con nuestra población? Lo que pasa es que el diálogo tiene que partir, creo yo, de que uno va a hablar desde los niveles que uno entiende las cosas y uno va a tratar de hacer una traducción, pero yo no voy a traducir en consignas lo que estoy diciendo, yo no voy a traducir en arroz habichuela lo que estoy diciendo, porque la realidad global, que fue por donde empezó Juanqui, me parece que merece ese trato de la complejidad. La nuestra también, por ejemplo, y Argeo quiere hablar y está desesperado, lo dejo ahora. Yo creo que si uno quiere entablar un diálogo necesario con ese público más amplio que tú señalas, lo primero yo creo que sería no despachar de manera que yo creo que un poco tú estás haciendo, de manera tan rápida,
el sentido común que ve aspectos positivos a la imposición de la Junta, en tratar de lograr, y creo que el PPT lo hizo en su último comunicado de prensa sobre su posición de por qué no iban a participar de la actividad hoy que fue interrumpida exitosamente por las actividades de protesta, de que entender que hay un lado de esa ecuación que uno tiene que, yo creo que, trabajar a partir de ella. Y es que en este país hay una generalidad social que entiende que los partidos son corruptos, que son unos pillos que desfalcaron el país, que no se puede confiar en la clase política. Y claro, eso se traduce, y ahí es que estaría el debate, en darle a priori una bienvenida a una junta fiscal que todavía no ha hecho nada y que tiene el beneficio de la duda de si va a poner la casa en orden. Pero yo creo que si de entrada uno le dice a la gente que tiene un libreto sencillo, un libreto que da la bienvenida y punto, pues entonces ¿dónde está el punto de diálogo con una mayoría social que le está dando el beneficio al gobierno federal porque entiende que aquí, como en otras cosas, se ha tomado la iniciativa de limpiar casa ante una clase política corrupta? Hay que hacer los vínculos entre esa clase política corrupta, el sistema político puertorriqueño, la mediación que hay entre esa gente y el capital financiero. Pero yo creo, a mí me preocupa mucho el discurso que descarta ese sentido común completamente y no busca puntos de fisura o grietas en el mismo para entablar un diálogo productivo y que terminamos siempre entonces hablándonos a nosotros mismos. Me parece, ese es el peligro. Pero es que estamos hablando de lo mismo, a eso precisamente me refiero. O sea, yo no estoy, al contrario, o sea, quiero empezar desde el reconocimiento de que hay un consenso en el país de que esta idea es buena y desde ahí comenzamos el diálogo. Y sí, miramos los panoramas internacionales, todos los posibles, pero en la primera oración en donde se introduce el tema de la Junta en Puerto Rico es una oración que parte de una especie de acuerdo y de consenso de varios sectores de que esto es tremenda idea. O sea, yo no estoy despachando la complejidad del asunto. Pero ese consenso ese consenso, ese consenso tiene aspectos, yo creo, que son positivos, que no todo ese consenso es negativo. En la medida en la medida en que la gente no cree en los partidos, cree que son unos pillos y unos corruptos y no confían y se erosiona la confianza en esa capacidad de esos partidos de ser honrados, íntegros, servir al pueblo, eso es ganancia. Lo que hay que transformar esa desconfianza, ese sentido común de que todos son unos pillos y todos roban y todos son unos corruptos, hay que transformar eso en un discurso de que entonces hay que buscar alternativas, que no sea volver a elegir a otra facción de esos corruptos, hay que buscar otras alternativas para combatir lo que está pasando en Puerto Rico y explicar por qué lo que viene con la Junta no es la alternativa, pero sería, en vez de rechazar por completo el consenso que dice que esto es positivo, arrancarle o pisar desde el lado positivo de la ecuación. Un 50% de la ecuación que le da la bienvenida a la Junta parte de la desconfianza política en la clase política y en los partidos y en los instrumentos de dominación política en Puerto Rico. Pues eso es ganancia, eso es erosión a esa credibilidad política de esos partidos. Habría que ver cómo dialogamos con esos sectores para entonces transformar esa desconfianza en una apuesta por una otra alternativa política. Ahí está el reto, creo yo, pero despachar el consenso completamente, es decir, están completamente equivocados. Yo creo que hay un 50% de la ecuación, por poner un número, una parte de la ecuación, la A de la ecuación, la desconfianza es positiva y es terreno que debemos abonar y desde ahí arrancar entonces una profundización de por qué la Junta no es la alternativa. Bueno, el primer espacio, entiendo que habría que decir, es que muchos de estos miembros de esta Junta no representan una excepción a ese gobierno o a esos partidos claro, políticos, sino la continuidad. Casi todos vienen de ahí. O sea, exacto, que también se creó aquí una falsa oposición entre culpables y héroes que vienen a redimirnos, porque los héroes que vienen a redimirnos son parte del mismo pool de los culpables que formaban el gobierno. A mí sí me preocupa que con la caída de los partidos políticos y su credibilidad se cae también la posibilidad de que del gobierno, de que el gobierno es una buena idea. ¿Qué es lo que veo en Australia? Porque a eso se traduce. Al final la población lo que acepta y pide a gritos es que nos desmantelen el gobierno. Entonces de momento la población en general se convierte también en defensora de la causa neoliberal a partir del descrédito del gobierno. Porque no pasa por el crisol que son los partidos políticos. De acuerdo, ahí está el reto político, creo yo, fundamental. Es que se me hace
un poco difícil insertarme en esta conversación. No, es cuestión de hablar. No, sí. Por es eso, ¿de qué voy a hablar? Si aquí de momento estoy en Australia. Estamos dialogando. Con unas condiciones existenciales, ¿no? De verdad. Donde es un panorama en términos de su desarrollo como pueblo histórico, social, político y económico. Puerto Rico, entonces. Y por el medio, Estados Unidos, Europa, el resto del mundo, incluyendo pues Rusia, China, Japón. Habla de la Junta y de aquí. Bueno, de eso yo he hablado 20.000 veces. La Junta es un organismo antidemocrático, es un ejercicio de dominación colonial. Puerto Rico es una colonia, las colonias existen para ser explotadas por la metrópoli. Hasta ahora ese proceso de explotación ha estado en manos de unos grupos, unas clases sociales, si le quieren llamar, no creo que se merezcan llamarse burguesía criolla, eso está muy alto para estos grupos intermediarios, pero que han sido identificados desde hace tiempo aquí en este país. Sin esos grupos intermediarios no se hubiese podido ejercer esta dominación que nos trae hasta esta crisis, y entonces ahora ofrece una solución que es más de lo que nos ha traído hasta la crisis. O sea que esto es un entuerto, es una doble pasada por la piedra en un sentido para un pueblo que nunca ha tenido a su alcance el control de los medios de producción mediante los cuales pueda desarrollarse plenamente, porque hay aquí unas relaciones sociales montadas sobre unos intereses de clase que impiden sistemáticamente que este pueblo se libere, utilice su capacidad productiva, organice mejor todo lo que existe aquí, en la producción, en la ideología, en la cultura, en la política, en todo, porque este pueblo tiene la capacidad para hacerlo, y este pueblo tiene un gran descontento porque siente que lo han cogido de idiota, le han jugado mal, se han violentado las reglas. Aquí hay cosas increíbles como deuda extraconstitucional. Mire, las cosas son constitucionales o son inconstitucionales. Y tan pronto eso es inconstitucional, se supone que hay una instancia judicial ahí que puede ser el Tribunal Constitucional, que existe en otros pueblos, que entre y dice, no, como le están haciendo a Dilma Rousseff ahora. O sea, ¿de qué están acusando a Dilma Rousseff? Que ella usó una contabilidad pública creativa para atrapar unos déficits en el presupuesto brasileño. Pero no es que ella se apropió de fondos. Ella usó unas medidas que se utilizan en Estados Unidos, se utilizan aquí, y es toda una batalla por cuáles van a ser las reglas de la contabilidad en el sector público, si las va a establecer Standard & Poor's o Moody's, o las va a implantar un organismo internacional que tenga unos criterios muy distintos. Entonces, ¿qué pasa? Brincar de Australia a Puerto Rico, pasando por Europa y Estados Unidos ahora mismo, plantea una variedad riquísima que inclusive hay que meter a América Latina, que en un momento hubo un movimiento, un empuje hacia unos sistemas sociales más inclusivos, con mejor distribución. Se le llegó a llamar el nuevo socialismo latinoamericano, y ahora, desde Venezuela hasta Brasil, ¿verdad?, estamos viendo la implosión. Pero yo no me atrevo a adjudicar quién tiene la culpa de todo eso. Porque eso que tú dices de los brasileños de la izquierda que dicen que durante este periodo del PT es cuando más ha incrementado la desigualdad, yo oigo lo contrario de gente de las ciencias sociales que han estado periodos prolongados en Brasil recientemente, pobreza, sí. Y entonces que tienen los medios para medir la desigualdad, porque eso no es como que yo creo que está desigual, no, es que eso se mide con unos criterios específicos, y han dicho que durante este periodo del PT se levantaron decenas de millones de personas de la pobreza. Y el PT y se hicieron unos avances, pero siempre estuvo claro que el poder último hegemónico en Brasil no era el PT, que eso fue una apertura que le hizo el neoliberalismo brasileño y el capitalismo, que es un megacapitalismo brasileño, le hizo esa apertura al PT, y cuando la quiere cerrar, la cierra de la manera que estamos viendo que se cierra, como se cierran otras puertas aquí mismo en Puerto Rico, en la universidad y en otros sitios, que tú ves unas supuestas aperturas y de momento ves unos cierres, y entonces hay mucha gente quemada y hay peones sacrificiales. Con eso vamos a una pausa y regresamos bien rápido a Puerto Crítico.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Regresamos a Puerto Crítico hablando de la contemporaneidad. Hoy, más que contemporaneidad, las noticias del día que de alguna manera reflejan la contemporaneidad. Obviamente, dándole énfasis a la Junta, que ya tiene nombre y apellido, nombres propios que están ahí encarnados, personas. La Junta tiene personas ya. Y bueno, comienza su gobierno ya entonces, de manera oficial. Carlos me pregunta por la Junta, y yo he hablado tanto de la Junta en otros programas, ¿verdad? No en este necesariamente, pero creo que aquí también. Pero la pregunta no tiene que ver con qué es la Junta, la pregunta tiene que ver con lo que pregunta que hace Miguel sobre cómo vamos a entablar un diálogo para que la gente que le está dando la bienvenida a la Junta pueda, uno, hacer un discurso que incida en que transformen esa visión completamente positiva de una imposición que no lo es. Para un diálogo se necesita dejar a las otras personas hablar. Si no es un monólogo. Pues entonces yo tengo que brincar. Ok, Argeo, Miguel, Carlos. Ok, vamos. Sí. Pues les decía que aquí hay todo un conjunto de relaciones internas a Puerto Rico y en relación a Estados Unidos, y no como un todo, pues son relaciones muy específicas. Hay relaciones en términos de los medios de producción, hay relaciones en términos de los medios de dominación, hay relaciones en términos de los medios de coerción. Son muchos niveles que son muy interesantes y que ciertamente lo que el compañero Miguel nos dice desde Australia es que como la misma gente que ha causado esta crisis va a estar ahora dirigiendo el organismo que se supone que arregle la crisis, pero lo van a arreglar con las mismas políticas que causaron la crisis. Pero además van a esconder, no van a llegar a las últimas consecuencias del análisis de cómo fue que se causó esta crisis, quiénes la causaron y quiénes se beneficiaron, porque hablando de desigualdad en la distribución del ingreso, hay unos sectores en Puerto Rico que en estos últimos 10 años de crisis han visto su participación en el ingreso aumentar y además están pagando menos contribuciones. Y eso es parte fundamental de la crisis. Entonces la gente que ha causado eso, ha favorecido eso, que son populares, que son PNP, o sea que esto no es azul ni rojo, van a estar ahí y van a estar velando porque no se llegue a la médula de lo que causa esta crisis que tiene Puerto Rico. Y por lo tanto, cuando la gente dice, no, la gente la aprueba, la gente la quiere, no. La gente lo que vio fue lo siguiente. Viene el asunto de la Junta que fue cabildeado por entidades puertorriqueñas, incluyendo el gobierno,
y otros sectores. Y entonces van allá y cabilean, pero van a cabilear pidiendo moratoria de la deuda, reestructuración de la deuda, asignación mayor de fondos en el área de salud y algún mecanismo mal llamado de desarrollo económico como la antigua 936, algo por ahí por el estilo. Y entonces allá lo mira un Congreso republicano que le dice, oye, ¿dónde están tus estados financieros auditados? Ah, no los tengo. Y este gobierno ha tenido el periodo más largo de tardanza en someter el estado financiero auditado de 741 días, más de 2 años. Muchísimo más que todos los gobiernos anteriores, ¿verdad? Entonces, tú vas a pedir a un grupo ultraderechista como el Congreso norteamericano, en el sentido que está dominado por los republicanos, hay una parte bien grande que está alada por el Tea Party y por intereses similares, y dicen, yo te voy a ayudar, pero no va a costarle un centavo al contribuyente norteamericano, al punto que tú, Puerto Rico, vas a tener que pagar los 347 millones que cuesta operar esta Junta. Por lo tanto, el que tenga una idea de que la Junta viene aquí a tirar nieve desde aviones y regalos y todo eso, está bien equivocada o equivocado. La Junta viene a hacer un trabajo de explotación más eficiente, enderezando el cuadro contributivo y el cuadro presupuestario, sacándole máximo potencial para pagar al exterior lo que se debe de la deuda. Y entonces el gran dilema es cuánto van a dejar para el servicio. Simplemente van a estrangular al pueblo, van a obligar a todo el mundo a irse de Puerto Rico. ¿Cuál va a ser el balance entre pago de la deuda, servicio? Y entonces, que es la pregunta que yo creo que nos vuelve y nos une a todos, ante ese cuadro, ¿qué hacer? Y yo creo que se están identificando mejor y mejor los grupos que están en contra y quienes han sido los grupos que por años han tenido las prácticas que nos han conducido a donde está. Y ya sabemos que con esos grupos no tenemos mucho que buscar o no tenemos nada que buscar. No significa que no pueda haber un diálogo. Pues si hubiese aquí unas vistas públicas ahora mismo, que no las hay, porque hay un comité por ahí de crecimiento económico que está recibiendo propuestas del sector privado, de los cachanchanes, de los hedge funds, de todo ese grupo están recibiendo propuestas. Porque ¿quiénes van a esos comités a testificar? Pues esa gente, los mismos. Y entonces nosotros, por ejemplo, aquí que tenemos este programa y que podríamos articular un montón de sugerencias y formas de tratar eso, no tenemos acceso a ese foro, pues vamos a tener que elaborarlo de otra forma. Y aquí viene lo de la persuasión. ¿Por qué la gente tiene este sentimiento de que la Junta es buena, de que nos conviene? Mira, porque sus partidos engañaron, porque fueron a pedir, le tiraron con lo de la Junta, gritaron que era antidemocrático, que los intereses de los trabajadores, de los pensionados, de los negocios, como dijeron los populares, iban a afectarse con la Junta, pero seguían cabildeando a favor de la Junta ya. Y el PNP también seguía cabildeando a favor de la Junta. En el fondo no es una cuestión de estatus. En el fondo es que defienden a los mismos intereses que no quieren que se trastoquen. Y están velando entonces que la Junta haga un ajuste neoliberal que sabemos que va a favorecer al capital local, fracciones de esos grupos que han estado siempre ahí, y al capital financiero, a las multinacionales y a otros grupos, a expensas del pueblo de Puerto Rico. Y cuando digo pueblo de Puerto Rico, para no sonar nacionalista que incluye a todo el mundo, estoy hablando de la inmensa mayoría de la gente que vive aquí con $18,000 al año o menos. Y ese es el grupo que hay que aglutinar contra la Junta. Sí, y casi nada, el problema es cómo. Miguel, bueno, yo creo que es una pregunta interesante. Miguel, brinca, antes de que... Fíjate, me perdí en medio de la secuencia del turno del compañero Argeo, me perdí en Australia. La llamada se cayó y tuvo que llegar después, que sí que no sé. Disculpa. En Australia es fuerte. El turno el llameo incluía que no es relevante traer a la conversación una región tan lejos del mundo y que había que concentrarse en una discusión de nuestro asunto. Dije me eso. perdí ahí. Si, no dije si eso. por ahí es que ibas, no sé, que sí que no puedo responder a esa. Pero por eso, pero sí, que no se dijo eso. Ya. No se dijo eso. Era que hacer la transportación de verlo en Australia, cómo opera allí, y venir a Puerto Rico. Se hace difícil. Es una conversión rápida, mental. ¿Alguna reacción? Sí, pero hay unas constantes y me parece que es importante también hablar de ellas. Y claro, vuelvo un poco a lo mismo. O sea,
fantástico que haya los matices, fantástico que podamos reflexionar con esto, pero también cómo manejamos dentro del mismo argumento de la persuasión, y te sigo en él, cómo manejamos un espacio de persuasión que pueda, en los distintos esquemas de tiempo que tenemos para explicar estas cosas, que pueda empezar a erosionar, digamos, ese consenso que tiene el público. No sé, se me ocurre, si le damos fast forward al escenario, o sea, sabemos que esto va a fracasar. O sea, va a fracasar incluso desde la intención que tiene Estados Unidos, digamos, de recuperar su deuda, exprimiéndolo. Realmente lo que van a hacer es destruir lo poco que tenemos ahora mismo. Me imagino que se repartirán par de tierras y recursos materiales porque los físicos ya no van a estar ahí, ni los humanos necesariamente. La gente se va a ir. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí. No, el secretario de Hacienda salió con que iban a investigar todas las exenciones contributivas y los créditos contributivos y dijeron que habían como 25,000 millones, porque ahora se va a preparar el presupuesto de acuerdo a todo lo que puedes recaudar y no recaudas por ineficiencias, también como la evasión contributiva, además de la exención. Así que imagínate el caudal de recursos que hay por ahí. Seguro, pero siguiendo esa misma línea, fast forward, nos exprimen y ya la promesa empieza a verse como una tragedia. ¿Qué le va a tomar, o sea, qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Cuál va a ser el contradiscurso de los que nos quieren persuadir de lo contrario? ¿Cómo nos van a convencer cuando ya los resultados sean evidentes, se vean en los bolsillos, en la vida, en todo? O sea, cuando las evidencias ya no puedan ser, digamos, contrarrestadas con persuasión, ¿qué tú crees que va a ocurrir? O sea, ¿cuál es la venta que entonces hará, digamos, los que defienden esta idea? ¿Cuál es la venta? ¿Hacia dónde se van a ir? O sea, ¿y en qué momento, cuánto tiempo va a tomar antes de que el país se dé cuenta de que la promesa no es tal promesa? O sea, ¿tú crees que va a llegar un momento, les pregunto a los dos, donde habrá esa toma de conciencia ya frente a hechos irrefutables, o seguirá el discurso de la persuasión en sus distintas vertientes, o inventando nuevas narrativas para mantenernos a todos dentro de la obediencia? O sea, les pregunto. Carlos. Vamos a una pausa y regresamos en un momento a Puerto Crítico. Gracias, Carlos. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico en una discusión muy importante sobre nuestra realidad política, económica y social, sobre el hoy, la contemporaneidad.
Y le toca a Carlos ahora la pregunta de Miguel. Y a la pregunta de Miguel. Bueno, la pregunta de Miguel realmente yo no la puedo responder porque realmente dar por sentado que va a pasar X o Y en el futuro o incluso las probabilidades, yo las desconozco. Ahora, yo sí digo lo siguiente. La premisa de la que yo parto, y creo que la compartimos, por lo menos Miguel la compartió, es de que aquí hay aparentemente una aceptación a priori mayoritaria socialmente de la Junta. Hay una expectativa de que la Junta viene a resolver unos problemas. Parto de que no hay una oposición masiva generalizada en este país a la Junta en este momento. Parto de que las personas que están tratando de organizar la oposición a la Junta de la mejor manera posible constituyen una minoría activa, desafiante, pero no estoy claro cuáles son las estrategias que se van a implementar aquí para parar la Junta. ¿Hay fuerza política para parar la Junta y sus actuaciones que fue nombrada hoy? Porque hay una estrategia que se plantea que la Junta no funcione y que no haya Junta y que la Junta no opere. Desafiar la Junta, resistir la Junta, no obedecer la Junta y que la Junta no opere. Pero hay un escenario en que la Junta va a operar y la Junta va a funcionar. ¿Cuáles son las estrategias y las tácticas una vez la Junta empieza a operar y a tomar decisiones? Yo sí creo que puede haber un cambio de panorama cuando la Junta comienza a tomar medidas específicas, se mete con las pensiones, con los beneficios, con los salarios, despida empleos masivos. Ahí hay una posibilidad política. Lo que yo sí, ¿verdad? Y eso es una posibilidad que puede ser una probabilidad. Es decir, la gente probablemente no tenga la misma percepción de la Junta una vez vea que la Junta los está afectando a ellos, no abstractamente, sino concreta y específicamente. Pero hay que tener políticas, creo yo, políticas plurales, de escenarios posibles para enfrentar. Porque una estrategia, vuelvo y repito, es decir, nuestro objetivo es que la Junta no opere, nuestro objetivo es que la Junta no funcione. Y otro, y Bernabe se metió en un lío por siquiera insinuar la posibilidad de no aplaudirla ni apoyarla, sino dio un ejemplo para la radio que se tuvo que retractar rápidamente porque el independentismo le cayó encima, de si que la Junta empezaba a operar y tomaba ciertas decisiones, si se podía, como lo interpreté yo, negociar o presionar para que fuera más en un lado o en el otro. Yo he hablado con Argeo en otros programas de radio sobre si estamos en momentos de ganar ofensivamente posturas frente a la Junta o si estamos en momentos de minimizar daño, de que el daño sea el menor posible porque no hay la fuerza para pararlo. Esas son discusiones que yo no veo. Hay fuerza para parar la Junta y hay estrategias para parar la Junta. Apostar, nunca hay garantía. O la Junta va a operar, la Junta va a comenzar a funcionar, la Junta va a tomar decisiones y vamos a ver entonces cuáles son los asuntos que vamos a atender prioritariamente para minimizar el daño desde la defensiva y la debilidad, que creo donde estamos. Creo que estamos en una posición de defensiva y de debilidad y de vulnerabilidad política respecto a los efectos de la Junta. Y creo que, claro, el gran reto, aquí cada vez que yo vengo lo discutimos, es el problema de cómo uno logra, sí, la persuasión política en el sentido de que hay que reconocer que la mayoría de la gente no ve esto como lo vemos nosotros. Y yo lo que veo con demasiada frecuencia son, no aquí en este programa, pero en general, discursos morales contra la Junta, discursos morales y no estrategias políticas. Y veo un discurso moral y veo el discurso que dice, el problema no es la Junta, el problema es la colonia, cuando claramente el problema no es la colonia, el problema es el capital global y financiero, la soberanía del capital no es del Congreso de los Estados Unidos y son estrategias distintas a asumir que la soberanía es del Congreso, a decir la soberanía es del capital, utilizando el Congreso. Entonces, esas son las preguntas que a mí me gustaría que se debatieran, preguntas de estrategia, de táctica, de cuáles son los objetivos que se plantean. Yo creo que es un momento todavía para plantearse, pues vamos a tratar de parar la Junta, porque la Junta hoy fue que fue nombrada, pero en unos meses la discusión va a tener que ser qué vamos a hacer con las decisiones que toma la Junta, cómo se va a enfrentar la Junta, cómo se acumula fuerza. Yo siempre estoy en el sonsonete de cómo es que se acumula fuerza, cómo es que una fuerza política minoritaria logra convertirse en una fuerza social más importante. Lo que estoy convencido es que el discurso nacionalista, el discurso moralista, por ahí no va la cosa porque eso no tiene interpelación con las mayorías sociales del país, que por lo menos entienden que la Junta tiene que ver con la corrupción política y con los partidos, con el peligro que dice Miguel, de que esa desafección se vaya por el lado de que nos impongan, pero con la posibilidad de que esa desafección se vuelva la búsqueda de una posibilidad política alterna y democrática. Argeo, te pregunto, en tus
análisis en distintos artículos que has escrito, tanto con Ian C. Irizarry como en algunas intervenciones que has hecho en la radio. Has hablado y algunos grupos han criticado esa postura porque no has hecho... La crisis autoinfligida. Es correcto, porque de alguna manera te han criticado de que no le achacas toda la culpa al poder colonial. Claro. Y entonces, ¿cómo esto, con lo que dice, cómo para ese mí es bien planteamiento sencillo. sintoniza con lo que está planteando Carlos? Es relativamente sencillo en términos de articular instancias internas, externas y los grupos y las relaciones que se dan. ¿Sabe? De momento en Puerto Rico hay este reconocimiento sacado de una decisión del Supremo que para una gente o un sector o un grupo político, entre comillas, fue algo nuevo. Y es un caso de doble exposición, Sánchez Valle, donde se decreta que la autoridad en última instancia para encausar a una persona por segunda vez por un mismo delito, Puerto Rico no la tiene el Congreso Federal. Pero que los mismos jueces dicen, mira, pero ustedes tienen un montón de elementos de gobierno propio y de autonomía que si fuéramos a determinar lo que es la soberanía, eso cuenta para soberanía. Nuestros partidos políticos corruptos y además oportunistas por razones del estatus entregaron esa soberanía a Washington cuando fueron a pedir la Junta. Pero ¿quiénes son esos partidos? Esos partidos son los intermediarios, esos partidos son los que cumplen la misión en Puerto Rico, que no es la del ejército norteamericano en las calles, cumplen la misión de reproducir estos mecanismos que degeneran en crisis y las soluciones que no la van a resolver a menos que se exponga a un grupo gigantesco de la población a unas condiciones de vida que sea ya como un crimen de lesa humanidad. Y hay que decir que en Puerto Rico hay mucha gente que está en contra de la Junta y ya sea directa o indirectamente lo manifiestan al dejar el país, porque se dan cuenta que no hay perspectiva y que se va a poner peor. Entonces ese es un grupo grande y se nos está yendo mucha gente por ahí y lo que está pasando con la composición demográfica del país es bien importante, pero también, por ejemplo, cuando digo... Pues mira, la Junta viene a hacer esto, lo otro. Nosotros tenemos el deber de también decir, por ejemplo, viene por el lado del trabajo, de la gente que trabaja. Y dice, a los jóvenes que entren por primera vez a la fuerza laboral, si el gobernador lo pide y la Junta lo aprueba con sus mecanismos, pues le vamos a pagar $4.25 la hora por un tiempo. Mucha gente no sabe que a la misma vez que está eso, dice, no, a los profesionales cuello blanco, que no se les paga extra, y que el 1 de diciembre el nivel de salario aumenta de 24,000 a 53,000. O sea que si tú eres profesional cuello blanco y ahora estás ganando 24,000 o menos, no te pagan horas extra, pero cuando llegue el 1 de diciembre te van a tener que pagar horas extra a menos que ganes más de $53,000. Pues el proyecto Promesa tiene una cláusula que dice eso no va a aplicar a Puerto Rico y seguimos añadiendo grupos. Están los pensionados, que va a haber una pasada por la piedra pero criminal en Puerto Rico, y que nadie se vista que de que no le van a meter chavo a esos sistemas de retiro y va a haber recortes para todo, inclusive la universidad, me atrevo a decir ya. Pero también va a haber en la fuerza laboral un montón de gente que le van a tirar potencialmente esto. Pero eso no quiere decir que esa gente va a constituir una fuerza social y política cohesiva en contra de la Junta. Puede querer decir la guerra de todos contra todos. No, podemos seguir diciendo la mentalidad de campo de concentración. Por eso la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la estrategia política? ¿Cuál es la estrategia política? No se está discutiendo. Pero la estrategia política hay que diseñarla a partir del reconocimiento de los grupos que van a entrar en una contradicción grandísima con todo esto. Yo te pregunto, ¿tú ves ese debate ocurriendo en Puerto Rico? No, pero nosotros lo estamos tratando de generar. No, pero estoy hablando entonces lo que te estoy diciendo es que con los ambientalistas, para seguir enumerando grupos, cuando venga la cuestión del comité de los proyectos críticos de infraestructura y vengan las privatizaciones, ahí está otro grupo. O sea, que vamos a ver... Ese es el problema de la articulación hegemónica, es decir, porque esos grupos estén afectados negativamente por la Junta, como lo van a estar, no quiere decir que automáticamente van a buscar... Nadie ha dicho eso. No, yo digo, vamos yo no a estoy diciendo que nadie diga eso, te estoy diciendo que hay que identificarlo, pero también hay que pasar el momento, la discusión que pregunta Miguel, de cómo se va a articular una estrategia política. Claro, nosotros no vamos a resolver ni a decidir eso aquí. Lo que estoy diciendo es que yo no escucho ese debate de se va a afectar a toda esta gente, va a ser negativo, la Junta es mala, pero la mayor parte de la gente la apoya. Entonces, ¿cómo transformamos esa ecuación? ¿Pero tú crees que un diálogo así no ayuda a transformar esto? Claro, lo que pasa es que se den estas conversaciones. Lo que pasa es que yo sigo haciendo la pregunta, yo no escucho la respuesta
de hipótesis. Es decir, porque yo planteé a mi pregunta una postura que sí afirmo, que el discurso que yo veo hegemonizando la oposición a la Junta, me puedo equivocar radicalmente, es un discurso nacionalista y moralista. Y yo creo que por ahí no va a interpelarse más que a la gente que está ya convencida, y creo que hay que inventarse otro lenguaje, otras categorías y otra forma de acercarse a esta oposición. Dame un brequecito, porque Brexit, por ejemplo, podría interpretarse de afuera pues como algo nacionalista y conservador. Y lo tiene. Pero cuando analizas Brexit, lo que te revela son todas las fallas políticas, de political fault lines del proceso de globalización, como dice Rubini. Entonces no es solamente conservadores jóvenes versus mayores, pobres versus ricos, trabajadores y trabajadoras diestras versus los no diestros, gente con movilidad y gente sin movilidad. Entonces yo no me puedo ir por ese lado de la complejidad. Simplemente lo que quiero decir es que esta Junta va a exacerbar unos problemas en Puerto Rico, identifiquemos claramente los sectores y reconozcamos que hay una crisis sistémica de instituciones, y ahí está la democracia también, que cuando tú haces la pregunta ¿cómo organizamos? Pues hay que romperse la cabeza, porque no es a través de partidos políticos convencionales. De acuerdo. O sea, yo creo que eso está claro. Ahí adelantamos dos cosas. No es a través de un discurso nacionalista moralista, y pareciera que tampoco va a ser a través de crear ni los partidos convencionales ni la posibilidad de otros partidos, dados los techos y las limitaciones que propone la cuestión partidista en Puerto Rico. Pero yo creo que el nacionalismo merece cuando tengamos tiempo, porque yo creo que se le pueden dar distintos contenidos, porque ahora mismo, mira Europa, mira lo que falla en Europa, tratar de imponer una disciplina que solamente un grupo de países pequeños podía seguir, imponérsela a todos los demás. Entonces todos los demás ahí chavándose. Entonces, ¿qué hace? Se repliegan del internacionalismo al nacionalismo. Y ese es el momento coyuntural. Entonces yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero yo lo que estoy diciendo es que el nacionalismo todavía ocupa un lugar en la medida que el Estado-nación sigue existiendo y la gente los mira para defenderse de Bruselas. Y yo lo que digo es que una crisis que se agrava no necesariamente produce un movimiento político democrático, puede producir mayor autoritarismo, mayor conservadurismo, y la guerra de todos contra todos y la despolitización que plantea Miguel. Así que la coyuntura es esa, es una coyuntura donde habría que empezar a discutir esto a todos los niveles, porque no hay certezas de para dónde va a coger esta crisis. De ninguna manera. Estamos obligados a parar. Lamentablemente es una discusión que tiene que continuar. Y tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir elaborando y analizando y moviéndonos a la misma vez, porque la historia lo exige el momento. Y sí, hay que ver qué vamos a hacer. Es una crisis sistémica a nivel global, es una crisis de la democracia a nivel global, es una dictadura del capital financiero y sin duda la derecha se está poniendo bien fuerte. La gobernanza global está más autoritaria cada vez. Exactamente. Y pues hay que ver cómo vamos a hacer. Son cosas que hay que pensar y no nos podemos quedar apagando fuego. Porque los fuegos van a venir en vamos cada a tener que esquina. apagar fuego, perdóname. Minimizar pérdidas. Pero hay que ver y estrategizar hacia dónde vamos. Porque si nos quedamos ahí, no se construye. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido candente. Y muchas gracias. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Miguel, gracias por tu paciencia, Miguel. Sixto, gracias por parar el programa, porque si no íbamos a seguirlo y conmigo no hay problema. Ha sido el programa más álgido y los tiempos lo exigen. Así que muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Algeo. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.